Tiene que estar prendido, hermanos. ¿Ya? No. Voy a utilizar este micrófono, ¿está bien? Bueno. Se les agradece, hermanos y hermanas, por estar aquí este hermoso sábado de mañana. Tenemos unas palabras muy lindas que expresar. Voy a tratar, en el tiempo que me queda, de poder presentar un tema que va por título Lleno de gracia y verdad. Estoy nomás esperando que pongamos el PowerPoint y ya comenzamos. Muy bien. Les invito, hermanos, así como estamos, que nos pongamos de pie y juntos vamos a leer las palabras asombrosas de San Juan, capítulo 1. Este versículo fue escrito como la tesis, el prólogo de Juan en su hermoso libro. Del versículo 1 al 18 es una tesis hermosa que comenzamos a ver hace 2 sábados. En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Luego nos va diciendo aquí en el versículo 14 que este mismo verbo se hizo carne. Los primeros 18 versículos nos están diciendo, prepárense. La historia viene del versículo 19 hasta el final del libro de San Juan. Pero toda la base del libro de San Juan es para que nosotros creamos que Cristo es el Hijo de Dios, que Jesús es el Mesías. Y dice la Biblia lo siguiente, leámoslo junto a voz fuerte. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia, la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Padre Celestial, pedimos que Tú envíes tu palabra sobre esta iglesia. Que tu palabra no regrese a ti vacía. Que pueda salir de la pantalla de nuestras Biblias, de este testimonio de este pobre predicador, tu Santo Espíritu que nos dirija a ver el hermoso Jesús. Ayúdanos a entender este hermoso tema y junto con Juan a quedar completamente anonadados al comprender quién es Jesús, lleno de gracia y de verdad. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Nos podemos sentar en la presencia del Señor. Jesús le dijo a Pedro, Jesús le dijo a Santiago y Jesús le dijo a San Juan: jóvenes, suban conmigo a la montaña. Fueron a la montaña más alta, el monte Tabor, allí en Jerusalén. Y estando ellos solos, dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 17, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, Jacobo y su hermano Juan, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y el rostro de Jesús resplandecía como el sol, y sus vestidos se movían, su túnica se hicieron blancas como la luz y la nieve. Y he aquí, apareciéndole de repente, vino Moisés y vino Elías, y se encontraban hablando Moisés y Elías con el joven Jesús transfigurado, y hablaban con él. Y aquí una voz desde una nube salió diciendo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Gloria al Señor. A él oíd. Y al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros, tuvieron gran temor. Y entonces Jesús se acercó y los tocó a cada uno. Levántense, muchachos, no teman.
Y alzando ellos los ojos, a nadie más vieron, sino solamente a Jesús. Y cuando ascendieron del monte, Jesús les mandó a los tres y les dijo: no le digáis nada a nadie de esta visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. ¿Se imaginan? Jesús se para delante de sus amigos. Ellos van viendo una luz que desciende del cielo, y de adentro hacia afuera comienza a brillar luz. Luz por los oídos, por la nariz, por la boca, por los ojos. Y Jesús, hombre, comienza a transfigurarse. Eso es lo que pasaba cuando Jesús se encontraba solo con su Padre, cuando nadie lo podía ver. Es que Dios le habla a Dios y le dice: tu trono, oh Dios. Y aunque Jesús fue Dios manifestado en carne, Jesús se transfiguró delante de sus tres discípulos. ¿Se imaginan qué pensamiento? Y cómo se veía el rostro de Cristo, como el sol. Tú puedes ver el sol, cómo se movían sus vestidos y su pelo, como la luz, una luz blanca. Jesús se transfigura. Y como si fuera poco, ese momento tan histórico, va descendiendo del misma luz de arriba Moisés. Y Moisés se para con su barba y su pelo largo. Y como si fuera poco, luego un joven Elías va al lado y los tres comienzan a hablar. ¡Qué imagen! ¡Qué visión! Y la voz del Padre, que todo el mundo escuche: Él es mi Hijo amado. Tengo complacencia en todas sus decisiones. Cuando Él hable, escúchenle, porque son mis palabras, yo lo envié. Y se caen. Y yo me caería, ¿tú te caerías? Yo me caería postrado. Y Jesús se vuelve otra vez humano y les toca a cada uno en la cabeza: muchachos, levántense, no teman, pero no le digan nada a nadie. Cuando yo resucite de los muertos, díganlo. Y se imaginan, pasaron unos años y nomás entre los tres se quedaban con el secreto. Era un secreto mientras Cristo vivía. Pero el momento que Cristo salió de los muertos, el momento que Cristo resucita, el momento que Él se regresa arriba al cielo, ahora que ya está Pedro y Santiago y Juan y reúnen en la iglesia y les dice: hermanos y hermanas, ahora les podemos decir qué fue lo que pasó. Ahora sí, estamos siendo obedientes a la palabra de Cristo. Él ya resucitó de los muertos. Y queremos decir una cosita en cuanto a este gran Señor Jesucristo. Después de su resurrección, este Señor Jesucristo es Dios. Lo vimos. Y aquel verbo que hace 2 semanas vimos en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Ese estuvo en el principio con Dios. Y sin Él nada de lo que fuera hecho hubiera sido hecho. Y Él es la luz. Y Él es la vida. Ese verbo que es Dios eterno sin principio y fin. Ese verbo que es espíritu. Ese verbo que todo lo puede, que todo lo sabe, que está en todo lugar. Ese verbo se hizo carne desde la trompa de falopio de una mujer. 9 meses empujando con cordón umbilical, desnudito como todos los niños. Dios se hizo carne. La gran historia de todo esto es que en toda la eternidad, Dios, desde los siglos eternos antes y los siglos eternos después, Dios habitó entre nosotros
por 33 años. Nos dejó una historia y vimos su gloria y vimos que está lleno de gracia y verdad. Este verbo habitó entre nosotros. Dios, quien es eterno, Dios se hizo confinado al tiempo. Dios, quien es espíritu, se hizo humano. Dios, quien es omnipresente, estuvo confinado a un espacio. Dios, quien es omnisapiente, le tuvieron que enseñar a leer y a escribir. Esta es la historia de un Dios invisible que se hizo visible. Y Juan dice al fin de su tesis, Juan 20:31, pero todo lo que les escribí está escrito para que ustedes y nosotros creamos que Jesús es el ungido, el Cristo, y que Él es el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida en todo lo que Él es, en todo lo que Él es, quien Él es. Todo se resume en su nombre. Por lo tanto, no tomaréis el nombre de Jehová tu Dios en vano. No es solamente decir groserías utilizando el nombre, obvio, eso lo incluye. Tomar el nombre de Dios en vano es no darle a Él el respeto que Él merece como Dios. Y eso incluye doctrinas falsas como la que se enseña en la luz del mundo, los mormones y los testigos de Jehová, en la que dicen que Cristo fue un ser creado, lo que Dios creó. ¿Y cómo es eso posible? Si dice la Biblia, y sin Él nada de lo que ha sido creado fue creado. Esa es la tesis primordial de San Juan. Cristo no puede ser creado porque todo lo creado es por Él, porque Él es Dios. Por lo tanto, viendo estos temas, nos recordamos de Deuteronomio capítulo 6. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Mi Padre y yo uno somos. En Cristo toda la plenitud de la deidad se encuentra corporalmente en Él. Colosenses 2:9. Nosotros no somos tricreístas que tenemos tres dioses, que Dios es Padre y hay otro Dios que se llama el Hijo y otro Dios que se llama Espíritu Santo. Triteísmo no somos, somos triunitarios. Triuno. ¿Qué es Dios? Dios en su sustancia, Dios en su esencia es inmortal, no puede morir. Él tiene que hacerse carne para morir. Es omnisapiente, todo lo sabe. Él tiene que hacerse carne para que le enseñen a leer. Es todopoderoso. Él tiene que hacerse carne para pedirle a Pedro que lo lance en la barca para poder predicar la palabra. Que le dice a una mujer, tengo sed, ¿me das algo de tomar? Dios en su esencia es eterno, es espíritu. Pero existe pluralidad de personas, pluralidad de centros de conciencia, de concienciación, donde el mismo versículo de Génesis 1:1, en el principio creó Dios, la palabra es Elohim, que quiere decir el todopoderoso, im, plural. En el principio creó todopoderosos los cielos y la tierra. Y por eso dice, y dijo Elohim, poderosos, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, porque en el principio era el verbo era con Dios, nuestra,
y el verbo era Dios. Ninguno tiene principio, ninguno tiene fin, con la excepción de Cristo, que se hizo carne para que muriera. Ese es un hermoso tema. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Primera de Timoteo: Dios se hizo carne y llamará su nombre Emanu, con nosotros, el poderoso. Emmanuel, con nosotros, todopoderoso. Llamará su nombre Emmanuel, Jesús, que quiere decir Dios. ¿Quién está con nosotros? No un Dios. Testigos de Jehová, viendo esto, en el nombre del Señor reprendemos ese espíritu, esa contradicción que difaman. Se llaman testigos de Jehová y no conocen quién es Jehová. El mismo versículo que el testigo de Jehová utiliza en Isaías, que dice: seremos testigos de Jehová, y dice: yo soy Jehová, no comparto mi gloria con nadie. El Padre le dice al Hijo: tu trono, oh Dios. Y cuando entra al mundo, le dice a los ángeles: ángeles, adórenle a Él. Pero Dios no comparte su gloria con nadie. No, mis hermanos testigos de Jehová, ustedes son testigos de un Dios, no el Dios. No hay un Dios. Dios no comparte su gloria con nadie. Hermanos y hermanas, de la luz del mundo, igualito. Hubo un hermano que me hizo la pregunta el otro día: pastor, ¿usted podría venir a un debate televisado por YouTube con miembros de la luz del mundo? Yo estoy ahí cuando quiera. Bíblicamente, mis hermanos y mis hermanas, cuando alguien dice: yo conozco a Cristo, tú tienes que hacer la pregunta: ¿a cuál Cristo conoces? Porque el único Cristo de San Juan y del Nuevo Testamento y de la Biblia es el Hijo de Dios, quien es Dios. Aleluya. Con gusto entramos en un debate. Me fascinan los debates. La única regla: solo la Biblia. Si hacemos eso, estamos bien. Si sacamos otras tradiciones, otros libros, no. El canon es de Génesis, Apocalipsis, ahí se comienza y se cierra, punto. ¿Qué le parece? Muy importante este punto, porque en su gloria Jesús era con Dios. Leímos la otra noche, hace 2 semanas, que Jesús es los rayos, la gloria del mismo Padre, en Hebreos capítulo 1. Pero en su naturaleza, Cristo es Dios. Entonces, he aquí, el verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros. Punto número 2. Y vimos su gloria, y no nos morimos. Y cuando vimos su gloria, declaramos que esa es la gloria que nadie más la tiene. El unigénito, no solo primogénito, porque Él es el primero, todos somos hermanos adoptados, pero Él es el unigénito del Padre. No tenemos tiempo para ver esto, ya lo vimos hace un par de semanas. Dios hace el tiempo, ensancha los cielos, hace el espacio, los llena con esferas y dice: let there be light, hágase la luz, y comienza el tiempo. Pero Dios habita fuera de la carpa del tiempo. Él intersecta el tiempo cuando se hace baby y habita entre nosotros. Y ahora se sujeta a crecer como nosotros, y le salió 2 canitas a los 33 años de edad y murió. Se sometió al tiempo. ¿Okay? Dios se sometió al tiempo. Cuando vemos cómo se sometió al tiempo, la gloria de Dios se refleja en el acto de que ahora este joven San Juan, viendo a Cristo como humano, transfigurándose, ahora escribe, 1 de Juan 1, lo que era desde el principio, parecido como San Juan, capítulo 1. Pero eso es 1 de Juan, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos. Ahora puedo decirlo, antes no lo podía decir, pero ya lo puedo decir ahorita. Tocante
lo que hemos contemplado, palparon nuestras manos tocante al verbo, gloria al Señor, de la vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Jesús es la vida. Y hemos visto esa vida, ese verbo, y testificamos y anunciamos esa vida eterna. Jesús no es un Dios, porque Jesús no es una vida eterna. Jesús es el Dios, porque Él es el camino y la verdad y la vida eterna. Él es la luz del mundo, no una iglesia. Y ahí me va a quedar ahorita ni hablar del líder, que ahorita está en la cárcel. Es otro tema. Brothers and sisters, cuidado a quien siguen doctrinalmente. Tenemos esos, el Espíritu Santo y la palabra de Dios, la Reina Valera del 60. Abran y estudien. Y al estudiar vamos a encontrar que este joven vio a Jesucristo y testifica que Él es la vida, el cual estaba con el Padre y se manifestó, y le hemos visto, le hemos escuchado, y os anunciamos esto para que tengamos todos comunión juntos, el Padre en el Hijo en su iglesia, para que todos seamos uno. Dios quiere que tú seas uno con Él, así como el Padre es uno con Cristo. Él quiere que tú experimentes estar lleno de su plenitud. Y cuando estamos llenos de lo que Él nos da, somos uno con Él. Esto es un hermoso pensamiento, para que tu gozo sea cumplido, para que tu gozo sea llenado. Pero ¿quién más estaba allí? Otros dos testigos, Moisés y Elías. Y aquel verbo se hizo carne y vimos su gloria. ¿Quién la vio? ¿Conocen la historia de Moisés? Éxodo 33, 18 al 20. Y le dijo Moisés: te ruego que me muestres tu gloria. Y le dijo Jehová Dios: yo pasaré todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré mi nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia de ti que tendré misericordia, seré clemente con el que seré clemente. Dijo más: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Yo a veces pienso, Moisés dijo: tengo 120, pero soy fuerte, puedo levantar las pesas, mi ojo no se ha vuelto, mi pie está fuerte, yo estoy fuerte. Y me llamas a morir. ¿Y saben cómo murió Moisés? Yo, en mi opinión, nadie ha dicho esto, nunca lo he leído en ningún lugar, pero en mi opinión, Moisés murió porque dice la Biblia que Dios lo enterró. Moisés murió cuando se acercó a las espaldas de Dios y Dios dijo: ahora me vas a ver. Y cuando Dios se voltea, Moisés muere y Dios lo agarra, porque ningún hombre puede ver el rostro de Dios y vivir. Y le concedió el gozo más inefable de ver su rostro, aunque estaba fuerte, de entrar a la tierra prometida sin poderla ver. Pero vio su rostro, lo levantó. Ángeles, abran un hueco, y ahí Dios mismo lo entierra. Y unos siglos después viene Jesús para levantar a Moisés, y llega Satanás y se pone encima del cadáver y dice: no, él pecó. ¿Qué dijo Jesús con voz de arcángel y trompeta de Dios? Jehová te reprenda. Y levantó a Moisés. Gloria al Señor. Quiero ver tu gloria. Y cuando ve la gloria, ¿qué es lo que escucha? Y pasando Jehová por delante de él, versículos 6 y 30 del capítulo 34, escuchó cómo Jehová proclamó de él mismo, Dios hablando de él mismo: Jehová, Jehová, fuerte. Dios sabe algo de él. Dios es fuerte. En Dios no hay tinieblas, en Dios no hay debilidad, en Dios no hay escasez. Dios es fuerte. Y si somos uno con Dios, todo lo puedo en Cristo, quien me fortalece. ¿Cuánto decimos amén? Él es fuerte, misericordioso. Misericordia es: no te voy a pagar como mereces.
Piadoso quiere decir me compadezco de tu debilidad. Ni yo te condeno, ve y no peques más. Tardo para la ira, está bien, it's okay. Otra vez, ok, te perdono. Grande misericordia, ahí están las dos palabras, misericordia y verdad. Y cuando vieron Aarón a Moisés y todo el pueblo del campamento, ¿qué le vieron en su cara? Resplandecía como el sol brillante, porque el que pasa tiempo en la Biblia, el que pasa tiempo con Dios, refleja su gloria. Vemos la gloria de Dios en el rostro de Cristo, dice San Pablo. Somos transformados de gloria en gloria. Wow, esto es el testimonio de Moisés. Dios es lleno de gracia y verdad. ¿Y qué tal el otro testigo? Elías. Jehová pasó y estuvo en el terremoto. No. Estuvo en el gran huracán. Tampoco. Pero cuando llegó un silbido apacible y delicado, ahí salió Elías y se cubrió con el manto y escuchó una voz. El testimonio de Moisés, Dios es misericordioso. El testimonio de Elías, él aparece en lo más sencillo, en un silbido, en un viento. Vimos su gloria, lleno de gracia y verdad. Jesús no es lleno de condenación. Jesús no está aquí para condenarte. Jesús está lleno de gracia. Cuando hablamos de esta gracia, sigue diciendo en el versículo 16, porque de la plenitud de Cristo tomamos todos. Jesús no le falta nada. Y cuando nosotros estamos con Cristo, no nos falta nada. Porque de su plenitud tomamos todos. Tú no tienes que decir, oh pastor, ore por mí, porque sé que sus oraciones, como que mis oraciones. A mí me han dado, nunca lo recibí, me han dicho, pastor, le pago dinero por orar. Lo han hecho mucho, thank you very much, délo a Loma Linda, St. Jude's, a los que, pero yo no estoy más cerca a Dios que usted. Porque todos tomamos de su plenitud. Por eso Cristo no es un Dios, Él es Dios. Y de lo que tomamos no dice juicio sobre juicio. Él podía haberse hecho un juez. Él podía haberse hecho alguien que ejecuta, pero no. Él se hizo un salvador. Jesús vino a salvar lo que se había perdido, y la forma en que Él salva es con gracia. Y cuando recibes esa gracia, Dios le fascina el remate. No es solo gracia, pero cuando tienes esa gracia, luego te da más gracia. Y es gracia sobre gracia, porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Cuánto decimos amén? No hay ningún pecador que tiene que perderse, porque a Cristo le sobra gracia. No hay ninguna bruja que tiene que perderse, porque Cristo, que es Dios, le sobra gracia. Ahí estaba ese hombre gadareno con 1000 demonios adentro de él, y Cristo lo salvó, porque a Cristo le sobra gracia. Él tiene gracia para ti. Él tiene gracia para ti. Él tiene gracia para ti. Él tiene gracia para ti y para mí, porque Él es lleno de gracia. Ahora, esto es interesante. Si hacen un pequeño estudio del libro de San Juan en sus computadoras, se van a dar cuenta que esta es la última vez que San Juan utiliza gracia en todo el libro de San Juan. Luego utiliza verdad 55 veces.
Pero solamente aquí termina la última palabra, gracia. Cuando dice que se nos da gracia sobre gracia. Hermanos y hermanas, mi tiempo se me fue. Señor, bueno. Salmos 85, ¿cómo vemos que es lleno de gracia y verdad? A mis queridos amigos evangélicos, no postulemos la gracia contra la ley. No. Leamos este versículo bíblico. No es una o la otra, no, es ambas juntas. Salmo 85 dice, tú has perdonado la iniquidad de tu pueblo. ¿Tú sabes eso? Tu pecado, tu iniquidad, tu debilidad, tu rebelión ha sido perdonada por Dios. Todos tus pecados han sido cubiertos con la sangre de Cristo. Sela. Tú reprimiste tu enojo, te apartaste del ardor de tu ira. Versículo 10. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. Con uno de esos besos, pero bien apasionados. Bien apasionados, porque venía la justicia y venía la verdad, y decían, si no se cumple, hay ira. Si no se cumple, y luego viene la misericordia, y luego y viene la paz, y se besa. Y ¿saben dónde se besaron? En la cruz. Es en la cruz donde Jesús es hecho fiador del pacto. No está basado en tu obediencia, está basado en su obediencia. Así se cumple la ley. La ley es cumplida completamente por Cristo Jesús. Y se nos es regalada todos sus cumplimientos a los que por fe venimos a Él. Cristo es nuestra justicia para alcanzar gracia y obtener misericordia para el oportuno socorro. Podemos ir directamente al trono de Dios porque Jesucristo es, escuchen bien, es Dios. Solo Dios puede hacer esto, y termino con esta ilustración. Un rey muy poderoso se dio cuenta que en su reino a alguien le estaba robando cosas de su casa. Y el rey dijo, pongo una ley, no se robará de mi castillo, y al ladrón que se encuentre hay que flagelarle 39 veces en la espalda. Lo firmó, y a la semana agarraron al ladrón. Lo trajeron delante del rey. Era su único hijo, 14 añitos de edad. La ley dice, tiene que pagar. ¿Qué hace el rey? Pero lo ama, es su único hijo. A los 2, 3 flagelazos va a morir. El rey se quitó su túnica. El rey se quitó su gloria. Y el rey vino del cielo. Vergüenza deben dar los testigos de Jehová. Vergüenza a la luz del mundo. Solo Dios puede hacer esto, no un Dios. Y él dijo, me flagelan a mí. Así, la misericordia y la justicia, así la verdad y la paz se besan. La ley es cumplida, pero el que no paga es su hijo. Por lo tanto, grande es el misterio del amor y de la piedad. Dios, no un Dios. Vergüenza. En el nombre de Cristo reprendemos la traducción que traen los testigos de Jehová, donde agregan un Dios. No hay un Dios. Aparte de mí, dijo, no hay otro. Toma Dios a hacer esto. Y Cristo tomó tu paga. Y con eso defiende la santidad, de la honra, del carácter de Dios. Y con eso defiende el amor de Dios. Por lo tanto, Él puso a un lado la ira para mostrarnos
que Él es lleno de gracia y verdad. Pongámonos de pie para terminar con una oración. Oh Padre, te agradecemos, Señor, por tu amor, el cual tú has visto esta raza de hijos de Adán y Eva, que tampoco pues no fue nuestra culpa, porque pues Adán hizo su decisión y por su mala decisión todos hacemos malas decisiones. Y tú, oh Padre, enviaste a tu único hijo y se hizo carne a pagar por nosotros. Oh, recibimos por fe esta misión cumplida y decimos: por mí, por mí, por mí. Ahora, Señor, ayúdanos a vivir por ti, por ti, por ti, y a entender este hermoso tema. Jesús, el Verbo de Dios, es lleno de gracia y de verdad, para tu honra, tu gloria, el cumplimiento de tu ley y nuestro beneficio, en el nombre y para la honra de tu Hijo amado Jesucristo, su dulce, buen nombre, Jesús. Amén. Y así sea. Hermanos, Dios les bendiga. Feliz sábado. Pasamos ahorita a la escuela sabática.